ponencia de hoy y de las jornadas, que será a cargo de Javier Arnaiz. Bueno, a Javier Arnaiz no creo que haga falta presentarlo mucho, pero un poquito sí. Entonces, a la mayoría lo conoceréis. Es arquitecto municipal desde el año 82, creo. 83, bien. Es miembro del Instituto de Estudios Ceutíes y es redactor, entre otros, del Plan Especial de Protección de las Murallas Reales, del Plan Especial de la Barriada del Príncipe Alfonso y del Plan Director de la Catedral de Ceuta. Entre otras obras, ha realizado la rehabilitación del edificio en el Paseo del Rebellín 30, que es el Museo Municipal y la sede del Instituto de Estudios Ceutíes, de las obras de restauración de los baños árabes, del Museo de la Basílica Tardorromana, de las obras de consolidación de la Puerta de Fez y de las obras de consolidación, restauración y adecuación a la visita pública de la cubierta de las murallas reales y de los vestigios arqueológicos en el ámbito de la Puerta Califal. El Plan Especial de Protección de las Murallas Reales cumple este año, creo que 20 años desde su aprobación. Y nos parecía que era un buen momento para, no sé si celebrar, pero sí por lo menos repasar lo que había previsto y lo que queda por hacer. Así que, Javier, cuando quieras. Gracias. Voy a hacerlo desde ahí. Acá, Aldo. Buenas tardes. Pues, sí. Hola. Buenas tardes. Sí, ya se escucha. Vamos a ver. Es muy amplio lo que yo quiero contar. Pues son casi 100 años desde la primera llegada de Arruda a hacer la muralla real, y voy a intentar muy rápido ver en estos 100 años todas las intervenciones que ha habido sobre esta muralla y los edificios, las piezas que fueron añadiéndola los españoles a partir ya y que terminaron casi en el siglo XVIII. Voy a ir pasando, ahí tenéis el foso, he puesto unos colorines, los dibujos son de algunos de Alejandro, otros son de Luis Eco, que son los delineantes que me han echado una mano en esto. Y lo que sí quería ver aquí es que veáis la entrada, porque voy a desenfocar o a enfocar a lo largo de la intervención en algunos de los puntos de los baluartes y de las piezas de contraguardias que han ido cayendo por necesidades ciudadanas a lo largo de toda esta contemporaneidad. Lo he situado a partir de 1900, aunque me retrotraigo ahora, que voy a traer un proyecto de 1875, porque es el que te define cómo en el 19 ya está terminado toda la poliostética de defensa de esta ciudad en la zona oeste. Este me interesaba porque veáis cómo se entra por el Puente del Cristo, que no es el Puente del Cristo, o donde estaba el Cristo, está situado en otra cortadura, que la veis donde están los dos en Albacar, y en la primera puerta, como se entra en zigzag y apoya sobre dos piezas que son las que soportan los dos arcos, porque el siguiente es un puente levadizo. Este es el proyecto terminado de 1875, como el levantamiento que hace Montesoro, que también está haciendo el puerto de Ceuta, que hace unas variables sobre el puerto de Ceuta, de cómo tenéis las piezas avanzadas a lo largo de 1721, que empiezan los españoles a hacer hasta los últimos baluartes. El proyecto que hace, sabéis que ya en 1860 se ha conquistado el campo exterior y están haciendo todas las obras de los fuertes neomedievales que tenéis en lo alto de los 7-8, desde el Príncipe Alfonso hasta Isabel II y Benzú. El proyecto que plantea, eso es, toda la fortaleza la tenéis que ver en sección, porque es un terreno que va hacia arriba, hacia Jadú, y veis cómo la primera sección tenéis el foso, tenéis ya las bóvedas, tenéis a lo largo de cómo va cortando, y sobre todo el de abajo, que veis cómo está, lo digo porque nos viene bien para ver luego la última intervención que hay en la Puerta Califal, que es en la segunda sección, entre esos dos espacios que veis, entre lo que es la cortina o coraza y la bóveda que está en el hotel. Ese espacio es donde ha aparecido la Puerta Califal.
Si veis, en 1875, si veis, ahí tenéis la Puerta Califán metida ahí, en ese espacio. En 1800 ya los militares conocen que hay una muralla ahí que los portugueses han utilizado detrás de la coraza suya o de la cortina. Si lo veis, ese es el sitio, este es donde apareció en este espacio, y esa es la bóveda que tenéis aquí, es la sección, ahí tenéis las dos secciones donde tenéis las cañoneras de los orejones de aquella época. Es interesante también porque ya empieza a plantear, fijaros cómo destroza absolutamente toda la muralla y hace casi unos bloqueos, y lo que más me interesa que veáis es que ya rompe el foso con una pasarela que tiene ahí y que cierra también el albacar con otra batería. Ahí tenéis las distintas secciones que él propone, tenéis en colores como estaba antes y el después, y tenéis ahí el puente y las distintas secciones a lo largo de todo el proyecto. Es uno de los proyectos que no se hace por pura lógica, porque se están haciendo todas las fuertes del campo exterior. Ahí tenéis un poco, que ya se ha dibujado cómo estaba en aquella época, en el 1800, la terminada, tenéis dos tenazas, tenéis cada una de las contraguardias, tenéis los rebellines, tenéis el foso y la tenaza de las dos, de San Antonio, la San Pedro, tenéis el San Javier, tenéis en medio San Ignacio y San Pedro, y luego Santiago con su caballero, y cada uno de ellos, San Jorge que está aquí, San Luis. Todos estos son los que van a desaparecer cuando aparezca el ferrocarril, que ahora veremos más adelante. He traído esto, se ve muy mal, pero es un dibujo de Picasso, del tío de Pablo Picasso, que estuvo aquí destinado y hizo esos dibujos de las murallas. Hay algunos, y he puesto pues cómo estaba antes de empezar el plan especial, esa misma esquina, si lo veis, es la esquina que había ahí, como está ya abierto el puente, que ese puente se hace para meter la circulación para coger el puente de Martínez Catena. Esta es veis al fondo que no está, es el orejón de la coraza, y no está puesto el puente todavía de Martínez Catena, pero sí ha dibujado lo que es la Puerta del Cristo, que es la primera puerta de salida del campo exterior, y la única que había en aquella época. Es interesante que veáis cómo también se levanta, este es un puente levadizo, y se queda aislado la puerta. Esta es como estaba ya en el 890, 1900, ahí tenéis abajo 1805 también, cómo se entraba a la ciudad, y era la única puerta que hay. Esos son los dibujos que tiene el Ministerio de Cultura y los distintos proyectos que ha habido, porque siempre ha habido una necesidad de pasar barcos con mayor alboradura, y entonces siempre los palos mayores chocaban contra él. Entonces ha habido varios intentos anteriores a los... Bueno, estoy un poco explicando cómo funcionaba la muralla, para que luego entendamos todas las intervenciones y por qué se han ido derribando cada una de ellas. Esto es de un proyecto de 1800, casi terminando 1800, que ese camino que estáis viendo desde la Almina, cómo va cambiando todo ese paseo, que si lo veis, a ver, si lo veis cómo va pasando, aquí está la Virgen de África, ese es un baluarte, una batería que había, giraba, pasaba por el Puente del Cristo, pero como era un cañón y no podía girar, iba rompiendo ahí el baluarte de San Pedro, que lo rompe, da la vuelta y sale por el puente de San Felipe, pegado ahí. Esa es la salida final de Ceuta, que era un puente levadizo también, y era interesante porque no era el camino que hacía la tropa, el camino que hacía la tropa giraba, entraba ahí y salía por esta puerta, que es la que tenéis ahora mismo, que está salida ahí, que sale al Tenazón, que ya se quitó el Tenazón y lo que hay es una sala de exposiciones, de fiestas y que hacen ahí. Este es un proyecto que también, proyectos que no se han hecho. Este es un proyecto interesante, si lo veis es interesante porque propone esa línea roja que hay ahí, ampliar el foso a 30 metros, porque ya en esta fecha aparecen las cañoneras y necesitan pasar las cañoneras con un determinado volumen de tráfico, ir y volver. Entonces se plantea, claro, otra vez cómo resuelven el único puente que hay. Entonces se plantea...
Se plantea con ese es el puente antiguo, tenéis la sección aquí debajo. Ahí debajo tenéis la sección, como hay, son 2 tajamares que hay ahí, que era la palabra que no me salía antes, el arco y este arco, que este se levantaba. Entonces propone ampliar, fijaros la sección de esta pequeña sección que hay aquí a esta sección mayor de 30 metros, propone un pilar central y lo que hace es girar sobre este pilar. Cuando pasa un barco, lo que hace es girar, como los anteriores veías que rompía el arco aquí en medio, rompía con una serie de elementos por ejemplo, unos elementos de contra, esos son 2 cañones que hacen de contrafuerte esos voladizos para luego levantar este elemento. Entonces ya lo que hace es plantear un giro en el punto sin necesidad de levantar esos son los detalles constructivos que tanto le gustan a los profesores de la escuela, que os entusiasma todo esto, y esto lo hacen luego los calculistas, no lo hacemos nosotros. El giro de las puertas y ya el primer concepto de por qué ya realmente se empiezan a derribar las murallas. Empieza ya el campo exterior a tener un volumen de obra, se ha hecho la parcelación de todo el campo exterior, ya hay colonos y hay mucha obra en el campo exterior y además muchos hechos por reclusos. O sea, el puerto, por ejemplo, tiene 883 reclusos que le prestan todos los días para hacer el tema del puerto. Hasta 1912, que ya los quitan. En esta época, que estamos hablando de 1902, ya vemos cómo tienen que romper el puente del Cristo, porque el gálibo que da, tienen que buscar la fórmula de que entre no los carros, sino ya los peatones y los vehículos, cómo van a romper el puente del Cristo, la bóveda del Cristo, y van a trasladar ese Cristo, luego se trasladará ahí más posteriormente, y cómo el mismo camino que llevaba el cañón lo hace el ingeniero militar hasta la salida a las puertas del campo. Para eso tiene que romper la bóveda del Cristo, tiene que romper la batería de San Pedro, que es, por situaros, ahí es donde está el centro gallego, y ese es el corte que hay en el centro gallego, y luego pasaba por el foso de tierra hasta el campo exterior, a las puertas del campo. Ahí tenéis las rasantes, es un problema brutal que tienen de rasantes, porque la entrada en el puente hacia abajo, si la habéis visto en la otra foto, se entraba en pendiente, y cómo va suavizando para los vehículos las nuevas y los desmontes que tiene que hacer y los rellenos que tiene que hacer el proyecto. Ahí tenéis las secciones antes del derribo, ahí tenéis el baluarte de San Pedro, este es el testero que veis en el centro gallego, que ahora mismo está recubierto de piedra. Esa es la puerta del Cristo, que se va a romper entera, y este es el último puente, que es el de San Felipe, que si veis cambia el sistema de cómo se levanta. Es una polea y es una pieza de hierro que levanta el puente y se caen los 2 puntales que tiene ahí. Ese es cómo va a quedar el puente. Espérate, es que me falta que veáis el puente antes de hacer esta reforma. Ahí veis cómo va tirando todos los baluartes, cómo va entrando, cómo ya pone la puerta del Cristo. Tiene un problema porque el puente tiene una estrechez de 2 y pico, y tiene que poner para los peatones unas tornapuntas para que pasen por el medio, le recoge el agua a los laterales y luego la suelta en el problema que tenemos es que, como hay colonia penitenciaria, pues tiene que poner una reja, que es las fotos que habéis visto. Así está el puente, y esa es el clásico, la salida del campo y la tapia nueva que van a hacer ahí al fondo de... Este es el comienzo de lo que fue la pieza de arquitectura que inicialmente fue la sala de arqueología. La vais a ver en las distintas etapas esa es el tipo neoárabe que hacen en 1906, esta es la sala de arqueología, y ahora mismo pues se entraba a las bóvedas de abajo de las viviendas. Me interesa que veáis aquí este elemento, que es el galápago, que ahora os voy a decir dónde está, porque todo esto se derriba, y el galápago lo tenéis ahí debajo. Ahí tenéis
donde estaba ahí estaba la sala de arqueología, que era el sitio de control de presos y de todo lo que salía al campo exterior. Ahí debajo de los jardines de la Argentina, en esa redonda, es donde tenéis el Galápago, que es donde salían todas las galerías subterráneas que faltan por ahí. Esto una vez Sesten Nostra sacó todo este tema del plan general. Ahí tenéis todas las galerías subterráneas, que está puesto encima, y a modo de ejemplo simplemente pues tenéis el instituto. Cuando se hizo el instituto, la cantidad de reformados y modificados que tuvo que hacer, porque aparecieron todas las galerías subterráneas en 1939, hasta el 50 y tantos que tuvo el este. Esta es la puerta. Ya habéis visto que el primer derribo es el abrir lo que era el Puente del Cristo, poner la reja y poner un cuerpo de guardia, que son los cuerpos de guardias que habéis visto que estaban en los jardines de la Argentina. Bueno. Uno de los proyectos también es, que tampoco se realizó y que es interesante, es el de viviendas porque para los musulmanes de los que habían venido de Orán y que ahora estaban en las fuerzas de regulares. La idea era, en principio estaban enfrente del cuartel de Rebellín, ahí donde está el auditorio. Después pasaron a San Javier, a la primera línea de murallas, y después, como esa primera línea de murallas iban a ser derribadas, los traen en estos cuarteles que van a hacer, que son proyectos nada más, de 1904 o 6, que son para soldados casados, para edificios y lo que hacían era tirar el baluarte de San Ignacio, que es donde actualmente está el museo, ¿de acuerdo? Entonces ahí tenéis un poco pues cómo ha ido ocupándose, que era el cuartel de moros tiradores y el de esto. Tenéis la salida, si veis estamos ya haciendo el espigón de todo esto, con todo lo que se derriba en la puerta y en el baluarte de los mallorquines se va rellenando también todo lo que es el puerto. Este es el primer espigón, que es donde está ahora la arteria portuaria, y tenéis otro problema de tráfico que hay que resolver, que es el estrechamiento que tiene. Esta es la iglesia de África, está el gobierno, y aquí es donde estaba el Palacio del Gobernador, que fijaros, tiene que ampliar porque se ha ampliado el puente y se está haciendo circulación, aquí no había giro. Y lo que hace es llevarse ese ancho a la línea que veis ahí, que es y cambia el alzado que veíais ahí. Estos son todos para qué toda esta historia de salir los camiones y tal, porque ya los garajes los están haciendo en el campo exterior. Ahí tenéis los garajes, si lo veis, cómo está el alzado de garajes, cómo están los fosos de los camiones nuevos y cómo pues entran para mantenimiento y conservación y para garajes de los vehículos ya motorizados que hay. Esto es lo que teníais en esa zona, que es y esta es los antiguos garajes, que esto lo habéis visto cuando vais a la avenida Lisboa, por esa zona. Veis que está el arco, tenéis ahí el otro arco y tenéis ahí el otro arco, que lo que la han convertido es en viviendas. Son de ingenieros, porque antes automovilismo pertenecía a ingenieros, y y esto es, últimamente, hace un mes o así, esto me lo dio Salvador Niebla, el aparejador del ayuntamiento, cómo se están derribando ya estos edificios que están delante de las viviendas de la estación, y también se hace este edificio, que lo tenéis ahora mismo, allí enfrente. Lo veis, este edificio que está dibujado es de 1900 también, de este automovilismo, y las viviendas que están tirando son estas de delante. Esta es la estación del ferrocarril, que el compañero que ha hablado antes está haciendo el proyecto, se paralizó y ahora dentro de una semana o dos, si podemos, vamos a reanudar que termine la obra. Y lo que sí sería interesante para el plan general, que ya se lo comenté a Antonio Pimenta, y eso es que esta zona de aquí sea la plaza para poder ver desde la avenida no sé cómo se llama, está delante de la avenida de España, pues se tire todo esto y desde la avenida de España, que tiene una cota alta, podamos tener vista de la estación libre desde arriba. Ahora estoy haciendo unas especies de lanzaderas a la actual en cada uno de los sitios. Aquí voy a intentar también
hacer lo mismo con el baluarte de los mallorquines. Hemos visto cómo se ha ido derribando ya el Puente del Cristo, lo que es el tajo primero que se da, la ampliación del puente, y por qué se va haciendo, que es pues para el cuartel de los moros y para los rellenos que también está viendo. Fijaros que ya se está rellenando, todavía no está hecha la pendiente de entrada al Muelle España, y tenéis en alto, o sea, tenéis aquí el tajo de abertura del Puente del Cristo, pero todavía no se ha derribado el baluarte de los mallorquines, y ahí tenéis la playa, que luego será donde se ponga el CAS, y ahí tenéis ya el siguiente paso, cómo se ha derribado y se ha reutilizado todo el baluarte. Tenía esta altura y tenía este orejón también aquí arriba, y todo esto ya se está haciendo la rampa, veis el muro de contención de las tierras, y se está haciendo el puerto, y ya está construida la estación del ferrocarril, que ahora vamos a ver un poco el siguiente paso. Lo veis que ya está derribado, sigue el mismo puente con las tornapuntas, lo único que en vez de ser metálicas son de hormigón, y los dos tajamares que tenéis ahí, y esto ya es fijo. Y el mismo baluarte, tal como lo tenéis ahora, y el Cristo que se trasladará posteriormente a esta zona. Ya en los 40 pues cambian un poco el tráfico, cambian los pesos de los camiones, la dinámica de pesos cargados, y entonces se hace el puerto, este lo hace el puerto, y el siguiente paso. Vaya. Ahí lo tenéis. Esto trae un problema bastante grueso, porque es que si lo veis, tiene dos estribos que cierran mucho antes era solo un tajamar y otro pequeño, y ahora son 3 metros casi por cada lado. Esto produce pues una velocidad o sea, el agua que sube y baja la marea va en un lado y hacia otro. El problema que produce es una velocidad excesiva del agua, porque el caudal tiene que pasar el mismo. Entonces esto es lo que produce luego distintas destrucciones de la cortina, no de la coraza, pero sí de la cortina, de la contracortina que hay al otro lado. Se ha arreglado últimamente. Yo intenté, el que lo estaba haciendo con el del MOPU, pues que lo quitaran, y que como ya hay luces para esto, para casi los 12 o 13 metros que tiene, pero bueno, esto era pretensado, y entonces venían hechas y ya estaban arreglándolo, pero lo lógico sería haber derribado los dos estribos y haber empotrado las vigas nuevas que había. Todo esto viene un poco en conmemoración de esos 20 años que llevamos del plan especial. Esto es de 1994, y el plan especial preveía para esta zona de los mallorquines reconfigurar un poco. Lo veis que eso se había tirado, este es el puente nuevo, y se daba que se podía envolver ahí, que podían trabajar una reintegración, un tema moderno, aquello. Y lo mismo pasaba con el otro cierre que estaba donde estaba el Caballa. El plan tuvo que hacerse primero por dos motivos, porque uno, el director general de Bellas Artes, me parece entonces era Dionisio Hernández Gil, pues tenía un proyecto de aquí, y luego pues lo hizo Juan Miguel Hernández León, y se trataba de reordenar un poco y de tener un plan especial para poder intervenir en este BIC que había sido ya creado. Tenéis donde se va a poner el CAS, tenéis la balaustrada, cómo se ha ido recreciendo a medida que las necesidades de tráfico y de personas, de caudal de tráfico de peatonal, tenemos que ir poniendo a lo largo. Esto lo hace el puerto, porque esta zona es, y esta es la playa de los mallorquines que había. También veis el plan especial. Este plan especial está hecho con corta y pega, o sea, no había entonces, no teníamos AutoCAD, ni teníamos Photoshop, ni nada de eso. Esto, pues, los delineantes que había entonces, los 4 que había, que están los 4 ya jubilados, pues se dibujaban todas estas cosas y pegaban. A mí me llamaban el mariquitina, porque cogía las cosas e iba pegando, y eso, lo que luego hace el Word, y eso, cortar, pegar y todas esas historias. O sea, que es lo mismo, pero que ya lo hacíamos entonces sin esa necesidad. Ahí veis el CAD dibujado, el puente que hay, y un poco pues las distintas fotografías y las ocupaciones que tenía el CAS en esa zona, el puente, ya la rampa del este, y tenéis distintas, ya está el Cristo puesto, y luego el primer proyecto que se hace para restituir un poco es el baluarte de los mallorquines. Tenéis prácticamente un patio, la reconfiguración del baluarte, el paso que tenéis, y aquí está el Cristo, que es donde se ora la gente, y esta es la subida a la adarve de la que tarda un poco.
he puesto la cubierta porque luego la vamos a ver luego reflejada en la subida que por aquí se sube. Estamos hablando 52 o 56 escalones, que hay que hacer una parada aquí para respirar y luego seguir para poder entrar en el adarve. La idea a lo mejor pues era haber puesto algún ascensor desde esta zona para poder llegar, si a esta zona desde aquí haces una especie de paso, porque ahí esto es la entrada, gira y sube, y esta es bajada, que se baja de la zona de la cubierta de los mallorquines. Pues se puede intentar hacer algo. Ahí tenéis ya un poco pues lo que es la puerta de entrada, las secciones que se han hecho. Lo interesante un poco es el patio y la zona arqueológica que apareció debajo y que se obligó y tuvimos que cambiar toda la cimentación, el patio de entrada, y ahí tenéis todos los dibujos de la primera reconfiguración que se contemplaba en el plan especial. Ahí tenéis cuando se derriba, luego el CAS se derribó cuando se hizo el otro vial y el otro puente, que hizo Pérez Marín, los hermanos, y trabajaron ahí. Tenéis ya la reconfiguración un poco como está hecho. Esto tuvo pues mucha discusión a nivel popular, porque unos decían que tenía que ser mimético, otros tenían que era un engendro por volver a colocar las cosas. La idea inicial es que este edificio fuera el CAS, o sea, que subiera el restaurante, que bajara hasta abajo y las cañoneras. Luego pues pusieron lo de turismo, pues hacer otra empresa pública que pusieron ahí. Y esta es la salida. No es crítica, es simplemente la realidad. No empecemos con las cosas. Ya sé que yo tengo algún recochineo de vez en cuando, pero perdonármelos. La restitución un poco de la puerta, que hablábamos antes, el arco de paso. No, los dos pasos que hay, tanto es porque ya puesto, si ya haces el otro para tráfico, quizá haber cerrado esto y haber dejado este puente y haberlo tratado quitando aquellas dos cosas y tal, pues hubiera sido más interesante. Y eso, toda la discusión era que aquí tenéis piedra que los portugueses la tenían enfoscada y revocada, de color un poco amarillento. Pues aquí se puso un revoco también y era discutible toda esa. Ahí tenéis 1913, no hay un plano de 1913 en la que, si lo veis, no hay el ferrocarril, no hay nada. Están los garajes que hemos dicho, algunas viviendas de las milicias, que luego fue pabellones de regulares, lo que es la zona de Punta Negra y lo que es la FRAC, que ya la habéis conocido algunos de cómo es. Y ahí ya tenéis realmente el primer destrozo, o sea, aparte de que ya se ha destrozado todo este elemento, el puente también se ha organizado, y entonces aparece el tajo del ferrocarril. Fijaros que el ferrocarril, el primer relleno del puerto se está rellenando aquí, y el primer relleno del puerto es para meter la estación del ferrocarril y para que pasen los raíles por aquí. Esto estaba, ahí hay el puente que ahora os lo enseñaré, este es el tajo que hay, y luego se mete otra vez en túnel a esta escollera que hay aquí, a la playa del este. Este es lo primero que va a caer en todo el rebellín, en la contraguardia de Santiago, el caballero de Santiago y los dientes de las tenazas. Esto lo copia un poco Verbún. Verbún tenía siempre trabajando, haciendo todas las poliestética, toda la defensa de todas las ciudades, tiene delante siempre a Miguel Ángel con la puerta de Florencia. Esa especie por eso el otro día que los portugueses en la exposición que hicieron les preguntaba un poco de si el primer muralla real era lo último medieval o era lo primero renacentista, y hay una discusión fuerte en el sentido de que realmente renacentista es lo que está haciendo Miguel Ángel y lo que hace Durero, luego lo que hace otra gente, pero no el cambio del torreón por el bastión, aunque pone artillería, pero no está tan sofisticado como luego lo hace especie de escarabajo con sus dos cangrejos, ¿no? Con sus dos especies y tal. Aquí ya sí lo llevan a efecto, y este es el Galápago que hemos enseñado antes, que estaba en las jardines de la Argentina, y esta es la primera pieza que cae. Esta es de 1900, como tenéis San Luis, que es la que habéis visto siempre, que la puerta de entrada al puente que había de San Luis, que estaba ahí, es la que está en la bajada de la Ribera, que también la conocéis, que está ahí. Y esta es de 1900, que se está haciendo, si lo veis luego de aquí, este es el teniente Moro, que vive ahí, y ya lo van a trasladar, como esto se va a caer, los trasladan al foso de la Valenciana.
Ahí tenéis un poco, he pintarrajeado porque esto lo he tenido que hacer yo. Esa es la diferencia de trabajar con delineantes profesionales y con un arquitecto. Esto es cómo se sale. Este es el puente que vais a ver, este es el Tajo, esta es donde estaba donde está bomberos, donde está la policía en esto, este es el edificio de automovilismo que había antes y estos son los garajes que ahora están convertidos ya en vivienda y se han derribado. Fijaros que se derriban todo este espigón, que es el de África, se queda dentro, si lo veis, del relleno del puerto. Todo ese espigón queda ahí debajo y los dos que había antes también, que era el Albocar, los dos muelles que había, que ya estaban obsoletos, se quedan todos rellenados. Luego lo que pasa es que esta salida, que era la natural al puerto, se va a ocupar por las viviendas del puerto. El ingeniero y todos van a vivir y es un tapón que todavía está ahí hasta a ver si alguna vez se resuelve. Y veis que todo este baluarte, o sea, el Caballero de Santiago y la Contraguardia de Santiago van abajo, se va abajo también San Felipe, queda, si lo veis ahí al otro lado, que es donde va a estar, ahora lo veremos en alguna foto si hay tiempo, la salida que estaba esa de arqueología, el de San Jorge, que se cae ahora cuando hagamos el puente, el paso del Martínez Catena, y caen absolutamente todas lo vais a ver más ahí tenéis una foto muy clara de cómo se abre el Tajo y todo estaba lleno de chabolas. Se abre el Tajo, aquí está el paso, ahí tenéis el puente del ferrocarril, como pasa por arriba pasa lo que hemos visto antes desde el puente, como está el ferrocarril de vía estrecha, de vía que va a la prisión. Ahí tenéis todo el Tajo y cómo están derribados los primeros baluartes. Este es el de San Felipe, que está roto y quedará un trozo en el otro lado. Eso es como está actualmente. En 1950 ya empieza y todo ese Tajo lo que hace es cubrirse y es donde está la calle de la que pasa por delante del ambulatorio y todo. Ese está en los jardines de la Argentina, que lo veis que hay, y es por donde sale el ferrocarril, que es el túnel de Sala, que siempre hemos hablado como túnel de Sala, que lo tenéis aquí de todo el ferrocarril, la salida que ya iba a Tetuán. Está la carretera nueva, que ahora vamos a intentar verla. Esa es cómo se sale por el Tajo, cómo están los rellenos, que todos esos rellenos van saliendo de derribos de muralla y de movimientos de tierra que hay ahí. Esa es toda la... Fijaros aquí que es interesante, detrás de esto es donde está el centro gallego y esto es cómo estaba en talud, que luego lo que se ha hecho es ponerlo con un talud menos pronunciado y eso es toda la compañía de cuarteles de moros que había ahí. Ese es el baluarte del Caballero y este es el baluarte de la Bandera y el foso está detrás de eso. Y esta es la calle que se hace nueva, que lo veis, y esto va a estar rellenado absolutamente por el puerto. Esa es la salida. Son fotos que conocéis, pero que lo que he intentado es unirlas en una historia. Entonces es la salida, ya empiezan a poner árboles, veis que la estación está rellenándose todavía de la estación hasta el Cañonero Dato, que es el segundo relleno que hay, y la subida esta es la carretera que sube por ahí al puente que habéis visto. Ya estamos, fijaros que todo ha sido hasta casi 1916, 1915, que es la guerra europea, se paraliza un poco todo el movimiento de la ciudad y después de la guerra europea ya empiezan a moverse los defensa a hacer un ensanche, igual que el de Cerdá, que lo hace un militar, el de Barcelona, que lo hace un militar, o el de Madrid, que es de Castro. También aquí son militares los que van a hacer el urbanismo del ensanche en primer término. Si lo veis, el puente estaba en este sentido y lo que hacen es prolongar el Paseo de las Palmeras, la calle Idrisis, pegándose al Orejón, abre el nuevo puente. Ese nuevo puente va a una zona verde, a un jardín, a una gran plaza, y de ahí empieza a irradiar, pero ya tira absolutamente toda la muralla, rompe en medio y rompe todo lo que son las tres líneas de defensa que había en este sitio. Veis ahí el puente, cómo va a tirar esto y cómo el puente va a aparecer por aquí en el foso.
Ahí tenéis ya la idea motriz, porque viene obligada desde el puente de la Almina, está la calle, este es el ayuntamiento, la plaza de donde está el monolito, y rompe por el medio, hace jardines, los lleva, no quita el foso, pero pasa a una rotonda en vez de... este ya es civil. El planteamiento, porque ya empieza la Gran Vía, porque en Madrid y en Barcelona están haciendo las grandes vías, en París antes la había hecho Haussmann, pues aquí también había que hacer una gran vía. Entonces es una operación de cirugía en la que empieza el ayuntamiento como primer elemento. Luego ahí es donde será defensa, este será el gobierno civil y esta toda la zona de África de la iglesia y de la calle de Independencia y la calle Jaúdenes. Ahí hacía un teatro y es una avenida que unía una cosa con la Jaúdenes con la Gran Vía. El 28-30 hay un concurso también para el ensanche, pero este ya civil. Ya se ha acabado la guerra con Marruecos en el 27 y todos los militares pues se marchan, vamos, la mayoría se marcha a la península y entonces el ayuntamiento convoca un concurso y uno de los, he traído un elemento en lo que afecta a murallas, que es el foso. Este es de Muguruza, Muñoz Monasterio, La Torre, o sea, es uno de los 3 que participan en la final del concurso, que luego, como sabéis, lo va a ganar el arquitecto municipal, Blaine, y el hermano es el que levanta todos los planos. Y lo que plantea es un poco, si conocéis Cádiz, lo de la puerta de tierra de Cádiz. En el medio abre dos arcos peatonales y en medio pues para pasar los vehículos y hace un nuevo puente. Va a una zona verde y de ahí hace un tridente. Ahí tenéis visto desde fuera cómo podría ser el arco y cómo cierra es en medio de la cortina, pasa al campo exterior. Otro de los problemas en que empieza, esto no se hace, o sea, estoy basculando entre proyectos que se hacen, proyectos que no se hacen, pero siempre hay un sustrato ahí de intervenciones en cómo se tiene que romper esa muralla para conectar todo el ensanche, todo lo que está en la zona nueva de la ciudad, que luego sabéis que se paraliza por el tema del 36 y luego pues por la guerra europea, la Segunda Guerra Mundial. Entonces siempre hemos ido acompasados con como decía Carlos Marx, ¿no?, que dice muchas veces que la guerra es la partera de la historia, ¿no? Pues aquí en Ceuta se ve mucho cómo se van pariendo cosas y se nos van quedando sin crecer los elementos, ¿no? Y este es ya un tema civil que ya tienes que conectar con Tetuán, no vale solo el ferrocarril, que lo tenéis por ese lado, hay que conectarla con los vehículos nuevos que tienen más rapidez, se equivocan en hacerlo paralelo porque se hacen la competencia y acaban hundiendo al ferrocarril, pasa en muchos lugares de España. Y ahí tenéis el baluarte de San Jorge, que todavía faltaba por derribar. Se han ido derribando por el otro lado, por el tema del puerto, porque ahí hay más actividad y hay que hacerlo, y ahí tenéis adosados, vive siempre barracas. Sabéis que en Ceuta, en cuanto hay un muro, aparece una vivienda pegada, pues ya tenéis el muro un matriz hecho, y como ese baluarte que tenéis ahí, lo que estáis viendo en dibujados en este cortado, esa es la playa ahora del Chorrillo, en ese cortado, que son casi del orden de 12 o 15 metros, toda esa pieza, que era otra tenaza, como la que teníais al lado de esto, es un diente, una tenaza, lo tenéis ahí, el fuerte de San Jorge, todo cae también abajo. Y traigo también a colación cómo era ese paso ahora del puente que vamos a hacer, porque ahí tenéis dibujado por Picasso, el tío de Pablo, como tenéis el baluarte el espigón del sur, ¿no?, el espigón de la coraza. Está sin hacer el puente, tenéis unas para la dinámica del litoral, para que no se te atore, y ahí tenéis prácticamente del dibujo a lo que era la realidad en 1940, que es cuando empieza un poco a plantearse esto. Tenéis ahí la bandera, esto lo conocéis perfectamente, todo esto que era roca se ha rellenado, ahí hay un problema en la esquina y tenéis las aristas de... Ahí tenéis ya el puente, cómo se está haciendo, esas son fotos que ya conocéis. El puente, que para mí es la pieza de ingeniería más importante y más bonita que hay en Ceuta, porque lo hace Martínez Catena, que es el ingeniero del puerto, y la hace con arcos esviados, que es muy interesante porque es un elemento. Se ha restaurado ahora todo la plataforma de paso de vehículos, porque ya han cambiado
los pesos y las dinámicas, y también se ha sustituido y se ha aumentado el grosor. Ahí tenéis ya cómo se pasa el puente. Tenéis todavía sin construir el CAS, esto estaba unido, que habéis visto en la foto de antes, y viene desde ese baluarte que se termina. Fijaros que la playa de la Ribera está llena de fábricas de salazón, y desde esa, que sí es muralla real, rectifican, porque esa muralla venía a morir aquí, rectifican la trayectoria de la carretera, pasan por un puente, que la verdad es que es una osadía para los 40, 50, y esa es la carretera que va a Tetuán. Ahí tenéis ya, son fotos actuales ayer. Veis el CAS, veis cómo estaba el baluarte, que ahora lo veréis, en la esta de África, y la nueva arreglo que han hecho en el puente de... Esto es como está actualmente el CAS, este es el edificio del Espigón, este es el Caballa, perdón, sí, el Caballa. Perdona. Y cómo está, otro me entendéis. A ver si... Ese es otra vez el puerto, cómo se están haciendo los prefabricados, cómo es la salida que hay. Ya ahora es ver un poco cómo se va a trabajar en los 40 el tema que esto es ya jardinería de los 40. Se convoca un concurso porque se va a echar ya todos los musulmanes, les van a hacer viviendas en regulares, les van a hacer viviendas fuera, y entonces se convoca un concurso para decentar todo lo que es la Valenciana y todo lo que son las partes de... Ahí tenéis, a ver si esto, pues distintos proyectos. Este es el cierre de la entrada pues ahora mismo está la verja de entrada al patio de armas que lo hacían en tipo el parque municipal, que lo hacían en tipo de neoárabe, pues bocetos. Este es otro, quieren reconvertir lo que era la antigua zona de protección o guardia de presidiarios y guardia de salida al exterior, pues en un museo, que es lo que luego copian en los 60, 70 otra vez los museos. Esto es un poco, pues, distintos tipos, y quien se le encarga, pues al arquitecto municipal, que ya está en Madrid, que se ha ido y ha dejado al hermano, me parece, o a Antón, y hace a José Antón, sí. Y entonces, bueno, pues se planta un tema neoclásico con una fuente en medio, y bueno, pues este eran distintos proyectos de cierre de lo que es la entrada ahora mismo al este, y este es el que plantea Blaine. Si lo veis, absolutamente neoclásico el cierre que hay ahí. Ahora hay una verja, que hay un kiosco puesto de un vigilante, que bueno, mejor no habla. Este es otro tema importante, porque ya la Valenciana empieza a desmontarse. Toda esa tierra, si lo veis, es la tenazón que había antes, que cerraba la Valenciana, y lo que van a hacer es echar estas tierras otra vez al relleno, y lo que van a poner en su lugar es esto, que es unos vestuarios, una tapia y un campo de fútbol, que es lo que... Y además destrozan todo lo que es la cubierta plantando árboles, que claro, eso destroza todo lo que son muros de gravedad y todo eso. Esto viene a cuento porque se va a hacer el Instituto de las Puertas del Campo. El Instituto de Puertas del Campo no tiene espacio para zonas deportivas, entonces justifican que tiene zonas deportivas. Luego lo que pasa es que se lo queda a la Unión África Ceutí. Entonces, volvemos un poco a retomar, porque hemos visto derribos, hemos visto proyectos que se podían haber hecho y que han quedado en papel nada más, y ya empieza a deteriorarse con estas velocidades de las aguas, con esa falta de mantenimiento, pues empiezan a caerse la cortina del foso. Esto se hace con tabla estacado de hierro, que se hinca, y se pone una cimentación nueva, pero se va cayendo, lo veis, se deseca para poder trabajar. Y tenéis otro que se va, es este elemento, que está realizado constructivamente de otra forma, que es con tensores, ¿cómo se llama esto? Cables que entran ahí, anclajes, pero tiene otra palabra. Y entonces ya es cuando ya se toma medidas desde el ayuntamiento diciendo que hay que hacer algo y que hay que plantearse un plan especial. Cuando empieza el plan especial, en este estado está el baluarte del Rebellín de San Ignacio,
está San Pablo ahí al lado, ya han construido estos elementos delante para que no se vea toda esta, porque entonces tenemos los deportivos que veis ahí Álvaro hacía mucho deporte ahí, y yo también. Y tenéis, así empieza un poco cómo está este es el de San Javier, esto es todo, ahí estaba la brigada de obras, bueno, esto era rellenos de todo, hasta luego hubo una época en que también dormían el jaleo de los subsaharianos que se tiraron por esto y tal, y ya hubo un momento en que se tiene que plantear, no veis ya se ha rellenado el Tajo, han construido las viviendas militares, que antes eran unas pequeñas viviendas, y ahí se pasan de altura en todo lo que quieren y esas cosas de la normativa, y ahí es donde estaba el puente que habéis visto antes, que por debajo es donde pasa el ferrocarril antiguo, y este es el instituto, esta gasolinera que si logramos tirarla de ahí ahora es un aparcamiento, y se empezó a trabajar en los a ver si pasa esto. Ese es lo que prevé el plan, o sea que no nos inventamos nada nuevo desde el ayuntamiento. Toda esa zona es una zonificación, porque esto era zonificación del 44, de Emilio Muñoz Monasterio, de Vidagor, y toda la zona de delante es ámbito ajardinado y zona verde, o sea que lo único que estamos intentando con el plan es restituir un poco la legalidad que hay ahora, que estamos en ello. Veis ya cómo están los distintos rellenos. Este primer relleno hasta ahí delante era lo de donde está por eso pues he modificado, que tuvisteis que hacer de micropilotes en la estación del ferrocarril, que era relleno marino. Luego el segundo relleno hasta Cañeno Rodato y el siguiente relleno ya, que es donde está la estación marítima. Toda esta línea es la que se ha derribado, así es como lo encontramos en el plan especial. Las playas, no las playas, que estas las ha rellenado Costas, como en sentido todo esto. Quizá lo único que tenían que haber dejado se les rellenó de tierra porque esto al hacerlo, la dinámica litoral le metí ahí, tuvieron que alargar aquí las cosas, sino Angelizar, que está por aquí, me lo puede comentar luego. Y prácticamente así empezamos el plan especial hace 20 años. El ayuntamiento, cuando se rellena todo el túnel, todo el ferrocarril, quedan estos solares entre lo que es el baluarte de los Agustín, de San Ignacio y el de San Javier, se parte en trozas. Este es el que dan a la Policía Nacional, donde está el cuartel, este es donde está el ambulatorio, este es el que está la gasolinera, este es donde está el instituto de esto, y el arquitecto municipal, como no iba a ser menos, pues dice que si estos son 2 alturas, estos son 2 alturas, esto 3, pues él se hace 8, porque para eso está, dice ya que eso, pues. Y ahí tenéis un poco son planos de información. Ahí tenéis el problema que tiene todo este volumen, que te cambia la perspectiva y te cambia la perspectiva y el espacio de la muralla, porque claro, todas estas piezas pues se comen Este es el caballa, que está aquí encima, y un poco pues toda esa esquina que se resuelve, que la gasolinera se traslada aquí para dejar libre la muralla. En un principio. Ese es el caballa con su piscina y la playa y aquí tenéis el arco. Esos son planos, un poco de información. Me he comido todos los históricos que llevaba el plan especial, y el de ordenación te dice muy claro, mire usted, vamos a quitar esas 4 piezas o 5 piezas que hay ahí, y ahora la oportunidad que teníamos era que se estaba haciendo las viviendas del ferrocarril, ahí está la estación del ferrocarril y estas viviendas del ferrocarril, y estaba haciéndose todo el tema de Ibarrola, de la zona. Quedaban espacios de cesión no obligatoria del planeamiento suficientes para que los 3 equipamientos pudieran venir ahí. Y las viviendas, que habían 60 viviendas, venían a esa zona. Pasaban de tener 60 metros cuadrados a tener 80 metros cuadrados y cogían los áticos, o sea, que prácticamente no desplazabas, no les quitabas de ningún sitio el tema. Y eso es lo que luego quedaba libre, quedaba un glacis libre de verde, debajo venían los aparcamientos y una zona en lo que es el foso de tierra, venía una zona comercial pues para darle actividad eso es lo que hace 20 años estaba programado, y en eso estamos todavía de tiempo. El proyecto ya de urbanización empezó a trabajarse con los pavimentos, con la discusión de que si era muy blanco y hay que llevar gafas negras y todas esas historias, que es bonito que haya discusión. El baluarte de San Ignacio ya restaurado, o lo habéis visto antes que estaba vacío, ahí está el instituto y ahí está en obras
Este es el interior, que todos lo conocéis, no voy a traer planos ni nada porque ya está funcionando perfectamente, y ahora viene toda la exposición permanente de Bertucci, que viene a ocupar, este es el de San Pablo, que también es quizá el más moderno, el que también trajo más polémica de cómo se cubría esto, y ahora es el que está prácticamente, bueno, este está en obras cuando estaba, así estaba en obras cuando se hizo, es el muro de hormigón, y así ha quedado porque está sin uso. O sea, vamos, tiene uso, pero no el adecuado. Arriba tenéis la escuela de negocios, que ya hemos hablado muchas veces que lo lógico es que estuviera ya en el campus y eso, y dejara todo esto, pues yo qué sé, hay 100.000 fórmulas. Debajo están los de arqueología, que tienen todos los elementos, son los talleres que de vez en cuando Fernando Villada hace en esta zona, y así tenéis ahora mismo pues todo lo que es la muralla, que es muy diferente, porque cuando estuvimos trabajando en la Puerta Califal creíamos que también estaba resuelto con contrafuertes, y no está resuelto con contrafuertes, está con muros que a medida que va bajando cada 3 metros se aumenta la sección. O sea, es una construcción totalmente distinta a la española, a la portuguesa. Este es uno de los proyectos que lo hizo Paco Boades, el arquitecto, para cubrir Santa Ana. Este es el interior, que se queda ahí porque no sabían qué uso darle. O sea, hacemos proyectos como todo el plan especial y como todos los piezas que había ahí se hacían sin uso. Posteriormente fueron dándole usos a medida que había necesidad. La última me parece que quieren poner dentro de aquí pues la Virgen de África, todos los ornamentos y todos los mantos y todas esas cosas. Esto es donde hemos hecho los últimos proyectos. He mirado un poco el plan especial, hemos visto proyectos anteriores, y estos ya son los actuales, un poco los dos últimos que se han hecho. Este es un proyecto de mi compañero del ayuntamiento, que es José Pedro Pedraja, que es el que hizo el proyecto inicial, y esa es la entrada a las 7 culturas. Ahora quieren cambiar esto de las 7 culturas por la Virgen de África, una historia. Esto es lo que queda de residuos interiores, y por ahí se entraba al proyecto que se iniciaba para hacer una sala de exposiciones. Eso es como estaba interiormente. Eso es el comienzo de la obra de poner la solería. Eso es un poco como se quedó. El primer proyecto que había pues era más consecuente con lo que es una pequeña zona de exposiciones. Cubría todas las vigas y las hacía hacia un rectángulo de pladur, y configuraba otro poco el espacio. Yo, como dirigía la obra, pues creí un poco más conveniente que esas vigas, que son muy expresionistas y son grises y no molestan con este gris del suelo, dejarlas vistas. Eso es como se quedó. Esto ya pues la primera exposición que se hubo, que eran de artistas de Ceuta, y en la escultura de Ana Laverón que había en el esto. Sabéis que está financiado por un porcentaje alto del Estado, por el 1% cultural, que proviene de las obras del Estado, que todas las obras públicas que hace el Estado, el 1% tiene que destinarlo a elementos y a proyectos culturales. Sabéis que está metido en el hotel. Ese es el pasillo del hotel, y la entrada que había antiguamente se hacía por este lado del pasillo, o sea, muy estrecho, y el sitio antiguo, que es cuando redescubrieron cuando las jornadas de castillos en Ceuta. Sabéis que está metido entre este es uno de las aberturas que puede ser desde Montesor, eso que habéis visto que pasaba el puente por ahí, o bien por aquí, de pruebas para ver los espesores de los muros por los militares, y en ese espacio tenéis, si lo veis, hay una especie de fisura, hay otra especie de fisura ahí, que por eso hicimos georradar y eso, para ver si había algún espacio vacío, porque íbamos vaciando de tierra todo el proyecto. Y ahí tenéis la entrada que se ha restaurado al lado del baluarte de los mallorquines. Cómo se entra, eso es como estaba la urbanización, se hizo una especie de urbanización. Ahí tenéis a Mario, que es el que dirigía la obra de esto, y tuvimos problemas porque todos los saneamientos, todo el agua, todo venía del hotel, pasaba por aquí, tuvimos que modificar algo el proyecto. Así quedó un poco la urbanización en granito. Se hizo el primer proyecto que había, que era también de José Pedro, era en horizontal,
pero como había bóvedas, el del hotel nos dijo que quería unos espacios planos para poner sillas en caso de venta, y entonces dejamos 3 espacios y prolongamos la zona verde, que también tenía el proyecto de José Pedro, y en la valla, que también es el mismo proyecto. Se pusieron unos asientos ahí para esperar la subida del proyecto. Esa es la zona vista desde el hotel. Esta es por donde se sube, esas escaleras que visteis en el antiguo proyecto, que se sube por ahí los 50 y tantos escalones, que llegáis arriba por esta zona, y ahí tenéis al fondo donde se va a estar. Subes por estas escaleras, ahí tenéis el baluarte de la bandera, y al fondo, a partir de aquí es el número 16 y el 17 de los merlones que abrimos. Empezamos la obra pues abriendo el merlón. Estos eran postizos, se hicieron, son modernos. Veis ahí las viguetas y los maderas y este relleno de tierra que no tenía nada, porque todo tenía que hacerse con seguimiento arqueológico. Ahí tenéis el primeros rellenos que salían. Esto se cribaba, se llevaba también con un aparato para ver si había metales, y se cubría por el tema de las lluvias, en principio. Ahí tenéis ya un poco la cubrición de cómo se hormigonaba. Este hormigón venía de fuera y se puso una nave para ponerla. Tenéis las distintas... los arqueólogos quisieron conocer dónde estaba la cumbrera de la muralla carifal y fueron ampliando. Tenéis una primera cimentación. El proyecto era llegar aquí, hacer un vestíbulo y bajar por una escalera. Entonces, cuando abrimos la arqueología, que había 2-3 metros aquí, empezamos a ver distintas estructuras. Esta primera es de cimentación del baluarte español, y luego tenéis otra, ahora posterior, pegada ahí, que es el baluarte portugués, que estaba incluido. Lo veis ahí, lo veis mucho más sencillo. Esta es la cimentación del merlón español, y este es el merlón portugués, que estaba incluido dentro. Y luego tenéis unas grapas que unían los distintos muros. Esto es un hojaldre de muros en los cuales van rellenos con tierra, cimentaciones que son también apoyadas sobre tierra, y esta también está apoyada sobre tierra. Entonces, bueno, pues el proyecto inicial y el que no sabíamos cómo hacer, pues no sabíamos cómo meter aquí una escalera, porque lo que había que hacer es que eso fuera visitable. Las gabelas del turismo te están obligando a estas historias. Entonces, todo lo que iba saliendo, ahí tenéis la arqueóloga Cibeles, que siempre va buscando y va encontrando todo el ajuar doméstico destrozado que había de relleno en el muro. Ahí tenéis, este estaba enfoscado, que era el muro portugués, que era la cimentación portuguesa, los derribos de los merlones, que dejamos los testigos, solo tiramos la parte de acá y vamos siguiendo un poco a ver si encontramos la cumbrera de la muralla califal, porque no sabíamos la trayectoria, pues solamente se había quedado a la mitad. Vamos bajando. El problema ya es que ya no podíamos seguir bajando si no teníamos, porque esto abajo está con tierra, está apoyado en tierra, y ya se nos caía encima porque los arqueólogos seguían bajando. Entonces, el problema que teníamos, que necesitamos ya apuntalar o ver qué solución le dábamos, si la tirábamos, si no la tirábamos, y buscamos una solución que era, a partir de convocamos la Comisión de Patrimonio, dijimos, mira, tenemos este problema, o hacemos el proyecto original, que es meter una escalera, o cambiamos absolutamente ya el proyecto y paralizamos la obra, porque a la empresa no le puedes tener indecisa en el tema. Tenemos un plazo y tenemos un dinero que tenemos que cumplir también contractualmente. Entonces, pues en esta zona nos dejaron tirar la cimentación portuguesa, y bueno, pues ¿qué hacíamos luego con esto? Entonces inventamos una especie en las cañoneras que están aquí y aquí, con unas grapas sostenerlas, que es toda la cuestión portuguesa. Ahí tenéis el derribo. Ya estamos metiendo los para sostener porque tenemos que reproducir los merlones, tenemos que hacer la estructura. Estáis, fijaros dónde se está trabajando. También tenemos máquinas, son pegatinas de fotos que son de obra. No la miréis como grandes fotos porque tenemos que empezar ¿no veis? Ya hemos el muro portugués, que la cimentación portuguesa la hemos resguardado, y estamos metiendo un vuelo que está teniendo en algunos sitios 3,5, 3 y 2 y pico, que está apoyada ya sobre la cumbrera de esto. Esto es todo el hierro, las salidas de aguas que hay que prever, y esta era la entrada
que estábamos reponiendo el merlón y toda la ferralla que lleva. Ahí tenéis el hormigón, estas son las reproducciones del esto, ahí tenéis ya puestos los merlones en hormigón, porque bueno, dejamos un espacio para, si nos decían que teníamos que reponer las cosas, está la impermeabilización de la parte de arriba. Espera. Y como va quedando, bueno, pues el proyecto inicial tenía una pieza aquí rectangular que era de acero corten y se pasaba, y bueno, pues para hacerlo más liviano, pues hicimos una especie de lo que son las banquetas. Hay banquetas, sabéis que para disparar, aunque tenía que estar más bajo, pero si lo poníamos más bajo la gente se subía y tenías que poner temas de seguridad, que luego tenía que decir, bueno, pues eso es marcar un poco dónde estaba la resolución de esto, pues con un vidrio para el viento que hay y bajar ahí, porque lo que sí hacíamos era que pudiera ser recuperable luego, que esta línea pudiera seguir, porque lo suyo es seguir investigando cómo sigue la traza de la muralla. Entonces en un momento determinado se puede recrecer con muro y cerrar todo el elemento y quitar esa barandilla y esa historia que hay ahí. Eso es cómo se sostuvo el muro colgado, que está cogido con los elementos. Se utilizó de encofrado la misma piedra que teníamos, y al quitar ya el encofrado, ahí no durmió Mario durante un par de semanas, porque lo iba haciendo por bataches, y al final, bueno, pues fue saliendo una cantidad de muros que tampoco nos entraba un muro en la escalera ahí, porque aparecía al fondo también una torre o un quiebro de la muralla, y además una rampa que era también, que no era de tierra ni nada, sino que era de mampostería careada también, igual que esto. Y delante de la puerta pues apareció este voladizo también, que tuvimos que apuntalar. Aquí tenéis debajo la última o las penúltimas excavaciones de los arqueólogos, que era la prehistoria, y nos dijeron que bueno, que llegaba a la playa o que no sé qué historias había, y nos sacaron un montón de piezas. Ahí tenéis los entibados que hay, todo lo que tenemos que hacer. Ahí la puerta, o sea, está deformado todo, porque lo que quería era un poco, son de obra, son muretes que iban apareciendo ahí, que son modernos y que fuimos quitando, porque claro, no había espacio real para ver la puerta, o sea, no existía. Teníamos casi 1,20 m y al final lo hemos dejado en casi 3,5 m, 4, que ahora a ver si lo podemos ver. Ahí veis cómo se va sosteniendo este muro con los encofrados, y todo esto apuntalando lo que teníamos arriba, y debajo todavía estaba lleno de tierra, o sea, la puerta no se veía desde arriba, o sea, era un proyecto que se hacía desde el tejado, al revés que hacen todos. Ahí veis la rampa cuando se descubrió, claro, vamos bajando, ahí al lateral bajamos y apareció una apoyatura de ladrillos, y ahí tenéis destrozada pues de impactos o de robos de sillares, que es piedra de la misma que tenéis delante de la... Ahí veis como poco a poco pues se va cribando, se va subiendo por las cuerdas, y un poco todo protegido de lo que es la puerta califal. Ahí seguir, bueno, pues son todos proyectos, y luego ya pues un poco con la piedra esta, o sea, se ha hecho con chapa, porque en un momento determinado puedes desmontar todo esto y seguir. Esta descansillo es la que te da pie para poder seguir, y cuando nos encontramos al comienzo de la obra, esto tenía pues 2 metros o 3 metros de abajo de excavaciones. Entonces lo que hicimos fue ponerle una plataforma de madera para trabajar y para saber un poco en qué, porque teníamos que restaurar todo lo que hay arriba. Tuvimos que restituir este arco, porque esto estaba apuntalado con puntales metálicos. Bueno, había mucho. Esa es un poco delante de la puerta, que no sabíamos qué hacer, y se dejaba, porque como todavía no sabíamos la museización, pues dejamos una cosa abstracta ahí, que es una tela metálica de celosía, para que no se caigan los cascotes encima. Esto lo hemos dejado provisional, porque habrá que esconderlos y habrá que meterlos en algún lado mientras viene la museización ahora, y esto lo habíamos dejado como una especie de arte pobre ahí delante de chapa, porque era horroroso la tierra que había ahí, y digo, bueno, pues ya veremos a ver qué hacemos ahí. Estamos pendientes un poco de qué se hace. Otro de las discusiones muy fuertes es, claro, los arqueólogos siempre quieren decir, bueno, pues esto es un horno, esto era una pileta, esto es un horno, yo quiero verlo. Claro, querían poner aquí delante, pues imaginaros, delante del umbral de lo que es la puerta califal, aparecer aquí un vidrio, o sea, un umbral y un vestíbulo, es para pasar. Toda la discusión es que querían cerrar esto, que se viera y tal. Yo opté por una solución sencilla, que es la misma
solería que tenemos, hacerla de muro de contención, porque claro, tenías hormigonar, tenías tal, entonces el mismo muro de contención es en la piedra, que va subiendo hacia arriba, o voy rellenando de grava, porque también lo discutimos en Madrid con el instituto, a ver qué hacíamos con estas cosas, si lo dejábamos o no. Ahí lo tenéis, un poco abstracto, que es chapa también, para decir lo que se había excavado, pero claro, imaginaros delante, si hago todo esto con una esa de vidrio, que aquí tienes 90 centímetros, estamos hablando de 40 y 40, 80, 90 centímetros que no pasa la gente, entonces optamos por la misma rejilla que teníamos ahí, la portada que teníais ahí, pues ponerlo y iluminarlo, entonces se pasa, podéis abrirlo, se pueden abrir, se puede visitar y se puede ver si los especialistas quieren más cosas, se puede quitar la chapa esa que hay ahí. Bueno, pues estamos en la museización, que eso es la bajada ya de la escalera, que es muy verbenera, lo veis así plan discoteca, para que como es panturismo, pues habrá que hacerlo así. Y esta es la puerta que tenéis. Eso es un poco cómo ha quedado el suelo, que es de este elemento de lámina de aluminio y de acero, y como es la segunda, porque sabéis que la puerta son dos recodos, una esta que es bizantina y la siguiente que es la califal. O sea, se entra aquí y se adosa la califal a la bizantina. Ahí tenéis un poco la salida del hotel, que está en la salida de emergencia del hotel, donde habéis visto al principio que se entraba. Esa es un poco de salida de emergencia, porque si no, no cumplíamos un montón de cosas. El hotel sí, ahora con el convenio nos deja salir en un momento determinado. Aquí tenéis la tarjea, esto que hay aquí abajo es la tarjea que lleva el agua aquí al pozo, y este es el horno, esta es la pileta de salazón. Aquí hay los dos muros que las hemos dejado a la ras de tierra. Aquí en las excavaciones pues aparecieron unos cráneos de unos críos y unas cosas, y aquí también dejamos esta pieza que estaba ahí, y que eran las 4 bóvedas. Si los veis, tanto en los rebellines como las contraguardias, la de San Pablo y la de los rebellines, no tienen nada más que un uso defensivo. Y además tiene un uso defensivo a 3 niveles. Tienes el nivel subterráneo, que es una guerra subterránea, que aquí vienen los mineros de Almadén a trabajar en las minas, y porque saben, y porque el capitán es de allí, y porque además pues producen voladuras bastante interesantes en todo lo que es el campo exterior. Luego tienes una a nivel de infantería y caballería, que es a tierra, y luego tienes una aérea que es la artillería, que está en los merlones y está. Entonces el uso es muy claro, pero cuando ya ese queda obsoleto todo ese uso y te quedan unas piezas ahí con una densidad enorme, que en todos los lugares pues ya te digo, la Ringestrasse en Viena se tira entera y se hace todo aquí, pues tuvimos la gran suerte de que se quedó ahí parado el derribo, porque ya tenías los dos viales, tanto el de Martínez Catena como el del nuevo Puente del Cristo, que ya circula además estaba el barrio musulmán dentro, y ahí no entraba nadie. Luego el problema está porque cuando haces el puente de Martínez Catena no enlazas el puente del Cristo con el Martínez Catena, porque tienes la trinchera del ferrocarril y tienes que subir a Jadú, bajar por la Parisiana y entrar en la carretera de Tetuán. Entonces, en ese espacio de tiempo es cuando se abre la Valenciana y se pasan y lo habéis conocido, todos los vehículos han pasado por delante de todo aquello, de la Plaza de Armas. Entonces, el hacer después, que no se sustituye, el hacer después cubrir la trinchera del ferrocarril, ya ahí ya no se sigue usando los dos. El proyecto, yo no he sacado los dos proyectos más interesantes que hay, que es por lo que yo creo, porque obligatoriamente lo vas a tener que hacer, que es utilizar la antigua túnel del ferrocarril, ampliarlo. Eso es muy sencillo. Además, ya hemos explicado muchas veces. Tú tienes ahora una bóveda que está hecha con el arco, que es lo que te da todas las tensiones preciosas para soportar toda esa tierra. Lo cambias abres el espacio con unos micropilotes, los metes sin necesidad de parar el tráfico ni nada, y lo que haces es encima de la tierra, hormigonas la mitad, sigues pasando el tráfico, haces la otra hormigón de la otra mitad, sigue pasando el tráfico y luego vacías. Y entonces el puerto frontera, que es el primer puerto frontera que tiene que ser, es por ahí. Y de arriba, y eso no implica, y además desde ahí abajo es donde entras a los parkings, tirando dos parkings que tienes 2 alturas, y luego además tienes un frente de tierra que puedes meter el comercial. El problema es de gestión, que es lo que pasa siempre. Hay muchas veces que el ayuntamiento no se ha metido a gestionar los temas, los vende, los subasta, no sé qué, pero puede tener gestión suficiente y tiene elementos suficientes para decir, oiga, mire usted, un privado, incluso, dice, mire usted, me hace el aparcamiento y se lo cedo 50 años, me hace usted no sé qué y tal.
pero tenemos que dejarlo libre primero. Tenemos que dejarlo libre, pero porque es el propio Estado el que está incumpliendo la normativa y además penal. En zonas verdes, espacios libres. Sí, ya ha caducado, aquí no caduca ni como las tarjetas esas. No, aquí no caduca nada, ¿no? Entonces vamos a ser un poco serios. Yo por eso creo que al final tienes que hacer las cosas como hay que hacerlas, que es derribar esas 4 o 5 piezas que hay, que son absolutamente el Estado. Hemos estado a punto de quitar el de Puertas del Campo para pasarlo al de Humanidades. Hemos estado a punto del ambulatorio que se ha hecho y falta un centro de salud más y ahí andan racaneando, poniendo el 091, no sé qué historias. Y se lo hemos dicho, la policía igual. Yo me acuerdo la primera vez que les denegué la licencia, que era zona verde, llegó el arquitecto de Madrid y dijo que sí, que lo pintó de verde y se quedó más contento que la hostia. O sea, pues vamos a ser serios, ¿no? También, claro, ¿no? Son así. Entonces, yo soy optimista y creo que las próximas elecciones ya habrán aprendido un poco de democracia, creo que van a restituir eso y que tarde o temprano, de hecho, teníamos el proyecto de demolición de las 2 torres de San Luis y era un derribo con que era darle al alcalde un mando y decir, mira, pum, y volaba todo aquello cuando estaba. Y me contestó el alcalde diciendo que no, que cómo iba a dejar 60 viviendas de dar en el otro lado. No me dijo a quién se las iba a dar, que esa es otra historia. Pero bueno, más preguntas que haya. No sé si... Perdón. Sí. Un momentito, que le pasen el micrófono, por favor. Yo no soy técnica, yo soy ciudadana y yo soy un daño colateral de este plan especial de las murallas reales. Yo tengo una vivienda ahí y mi pregunta es, ¿cuándo se va a poner en marcha eficazmente? Vamos a esperar 20 años. ¿Sabe la situación en que nos encontramos los propietarios de esos pisos? No se nos permite hacer obras. Por supuesto, yo le preguntaría a usted, señor, ¿usted compraría un piso ahí? Porque la misma banca desaconseja que se compre. Claro. Entonces, yo he venido a buscar información. Yo no soy técnica, pero no sé a quién recurrir. Se lo he comentado a mi amigo Pepe. Y digo, pues, claro, me parece maravilloso, además. Usted me da una fecha y yo la Sí. Vamos a ver. Es el principio de incertidumbre, que si enfocas con algo, que la propia ya no te da la... Pero vamos, te comento lo que yo conozco y hasta donde yo te pueda dar con toda sinceridad cómo está. Yo visité las viviendas en aquella época, no sé si me vería, estoy hablando hace 20 años, en las viviendas y tengo por todos los que eran propietarios entonces la venia para la expropiación. La expropiación no era una expropiación, era un trueque, que era una vivienda social, que eran las de los áticos que había en la zona de la estación del ferrocarril, que se estaban entonces construyendo, se estaban terminando, y se cambiaba 60 metros cuadrados por 90 metros cuadrados en las plantas 7ª y 8ª del ferrocarril. Y incluso teníais oferta de la plaza de aparcamiento obligatoria, que sabes que se hacía en otra pieza porque como está la térmica, pues producía esto y estaban los parking puestos pegados ahí. Y entonces estaba todo apuntado, incluso había hablado con Jesús, el farmacéutico que vive ahí debajo, el de la farmacia, con todos los que había ahí. Y estaban de acuerdo perfectamente en eso. No poníais nadie. Bueno, me parece que el transporte incluso lo ponía el ayuntamiento en los camiones que tenía. Entonces, lo único que había era un trueque, se traspasaba, se os daba la escritura y punto. Era periodo electoral y claro, pues eso de regalar casas, porque como era así, yo tengo además otras necesidades más urgentes y más prioritarias, y entonces pues aquello se desbarató y se quedó sin hacer las viviendas. Pero vamos, jamás, en mi opinión, nunca vais a dejar primero, tenéis un sitio privilegiado y como tal os se tiene que tratar en el próximo, en caso de expropiación. Hombre, no va a ser expropiación como se está haciendo de pagar e iros por ahí. Yo creo que eso no hace ya nadie. O sea, de hecho se están dando viviendas a otro montón de gente en asuntos sociales, en ruinas y en esas cosas. ¿Cuándo y cómo? El cómo ya te lo he dicho, cómo se iba a hacer cuando yo lo conocí hace 20 años. ¿Cuándo? Es una incertidumbre. Lo que sí no puede estar es un planeamiento. O sea, ahora mismo el plan general debería dar tiempos, que para eso es la gestión de los planes generales. Dice, si va a continuar usted el plan especial o lo va a cambiar, usted tiene que poner los tiempos que hay. Mire usted, expropiación no va a haber, pero mire usted, es que el plan no es poner una zona de amarillo y de rojo es que eso no es. Hay que en ese momento decir qué vamos a hacer con y dónde los vamos a colocar. El plan especial decía dónde, cuándo y cómo. El cuándo es político. El cómo lo han aprobado. Y el por qué. ¿El dónde?
y el dónde. Pero el cuándo es, si tenemos cada 4 años elecciones y ya, por ejemplo, faltan 8 meses y ya están quítate tú para ponerme yo y no sabemos quién toma decisiones, pues apaga y vámonos. O sea, y estamos hablando de cosas muy importantes, como es la familia, como es donde se vive, como es programar los hijos, a qué colegios van y qué sitios vamos a comer, donde todo eso son equipamientos que tienen cercanías, y eso es lo que no se piensa. Entonces, la pregunta no lo sé, lo siento. Claro, pero por eso tenéis que hacer alegaciones. Los planes generales no es que vengan aquí y nos cuenten igual que yo, una milonga y una historia, no. Los planes generales son para decir, oiga, mire usted me tiene que decir, si en 5 años no va a hacer nada, déjeme usted venderlo, déjeme entrar en hipotecas, déjeme entrar en todas esas cosas. No por el hecho que la ley te diga que estás en periodo de expropiación, ya te dejan parado, o peor. Te expropian para hacer una autopista que luego te la tienes que comprar tú otra vez y no te pagan. O sea, ese es el colmo de lo de... Pero eso es eso es la democracia y para eso tenemos que votar. Vamos, creo. Yo no he votado nunca, lo siento. Gracias.